¿Ya estará grabando? ¿Sí? Ya. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Honor a la Verdad. Estamos haciendo una edición especial por cuestiones de salud, pero con muchas ganas de alabar al Señor y darle honra y gloria. Y bueno, vamos a comenzar a orar y posteriormente vamos a alabar para después platicar un poco sobre la palabra de Dios. Empecemos con la oración. ¿Sí? Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos permites compartir de tu palabra. Señor, te pedimos nos derrames sobre nosotras de tu Espíritu Santo para que tengamos amor, poder y dominio propio, Señor, porque vamos a compartir de ti, Padre. Te pedimos que sea palabra tuya, que sea guiada por el Espíritu Santo, que no sea palabra de hombre la que se vaya a hablar a continuación, Padre. Que toda sea para tu gloria, Señor, y para que más almas lleguen a ti. Te agradecemos la oportunidad que nos das y te pedimos, Señor, que bendigas este video para que llegue a mucha gente y para que se conviertan a ti, Padre, que es lo importante y que es lo que estamos haciendo. Por eso, este es el fin de este video. Te agradecemos, Señor, por todo esto y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Vamos a alabar. Amén. A tocar un poco sobre un tema muy importante que es sobre la voluntad del Padre, de Dios Todopoderoso. Mucha gente puede pensar que a veces Dios es malo, es lo que piensa alguna gente, que por qué permite tantas cosas, que por qué no nos quita el sufrimiento, la tribulación. Y bueno, estas opiniones obviamente yo alguna vez llegué a tener alguna de ellas y es precisamente por el desconocimiento que tiene uno de la palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. Primero, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios viene del hebreo, la voluntad viene del hebreo ratzón, que significa deseos o intenciones. Esto quiere decir, ustedes, ¿qué piensan que tiene Dios para, qué intenciones y deseos tiene Dios para con nosotros? Y bueno, que sepan que en Romanos 12:2 viene la clave de lo que es la voluntad de Dios, del cómo es la voluntad de Dios. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Aquí nos está diciendo en este pasaje que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y curiosamente, como empieza el versículo, es parte del proceso que uno como creyente, cuando se acerca a los pies de Cristo en arrepentimiento y te conviertes a Él, es precisamente un proceso de transformación mental, porque aquí nos está hablando de una renovación de nuestro entendimiento. Muchas veces como humanos queremos renovar nuestro entendimiento con conocimientos de filosofía, de Kabbalah, de psicología, yo qué sé, hay muchas vertientes de ayuda humana, ¿no? Para supuestamente mejorar nuestra psique, nuestro entendimiento y demás, pero no hay como la palabra de Dios, y de esto damos testimonio mi hermana y yo, de que no hay como la palabra de Dios para tener una profunda renovación mental, una renovación real, que no cuando venga la tribulación o venga la prueba, ahora sí que te regreses al principio, ¿no? Porque muchas veces cuando vamos con un psicólogo o vamos a terapias, te ayudan en el proceso de un momento, ¿no? Pero luego cuando vienen más cosas, pues nunca sales del psicólogo porque te la tienes que vivir ahí, precisamente, ¿no? Porque necesitas ayuda siempre. Y justamente lo que Dios quiere para nosotros es que entendamos que esta renovación nos va a hacer entender su voluntad. ¿Dónde vamos a poder encontrar la voluntad de Dios? Y bueno, en Juan 1:1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que el Verbo es Dios mismo, es Yeshua, es Jesucristo mismo, y Él es la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros convivimos con el Verbo, estamos conviviendo con Jesucristo mismo y con la palabra de Dios. De aquí viene la renovación del entendimiento y de aquí viene la comprensión y el discernimiento espiritual, porque no es un razonamiento humano, sino un discernimiento espiritual, el que nos lleva a Dios al momento de que convivimos con Él leyendo su palabra y discernimos y comprendemos cuál es su voluntad. Y de hecho, yo de lo que he leído de la palabra de Dios, me doy cuenta que efectivamente su voluntad es tan buena, tan agradable y tan perfecta que lo necesitamos desesperadamente todos los seres humanos lo necesitamos, y lamentablemente a veces lo buscamos nada más cuando pasamos prueba. Y bueno, la siguiente Yesiva nos va a comentar cuáles son las voluntades de Dios, bueno, la voluntad de Dios para con nosotros. Vale, entonces nosotros les vamos a hablar de 6 voluntades bíblicas, todo con fundamento bíblico, de qué es lo que nos pide Dios, cuáles son los deseos de Dios con nosotros. La primera voluntad es que todos los hombres sean salvos. Esto lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 2:4, donde dice la palabra, el cual quiere, ahí refiriéndose a Cristo, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, estamos viendo que Dios desea que cualquier hombre, y de hecho todos los hombres del mundo, sean salvos. Esto lo podemos corroborar porque las promesas no solo las está dejando para el pueblo judío, que era en sí su pueblo inicial, las abrió para todos. ¿Por qué? Porque en Juan 1:11 nos dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando vino Cristo y el pueblo judío no lo recibió? En ese momento se abre la salvación para todos aquellos que en la Biblia se conocen como gentiles, que son los que no forman parte de ese pueblo judío. Es en ese momento en donde se abre la salvación para todos. Así que esa es la primera voluntad de Dios. Dios desea que tú seas salvo el día de hoy. Y que todo el mundo sea salvo. La segunda es que creamos en su Hijo Jesucristo para alcanzar la vida eterna. En Juan 6:40 vemos que dice lo siguiente, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces podemos ver que todos aquellos que tengamos nuestra mirada en Cristo y aquellos que hayamos creído de todo corazón y lo hayamos confesado de boca,
alcanzaremos vida eterna. Esto se compagina muy bien con Juan 1:12, que dice: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, nosotros lo que buscamos al tener una comunión con Cristo es ser hijos de Dios. ¿Cómo puedes ser un hijo de Dios? Primero tienes que recibirle, y antes de recibirle recordemos que quien le preparó el camino a Cristo fue Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba acerca del arrepentimiento. Entonces, ese es el primer paso, arrepentirnos. El arrepentimiento es el primer paso para acercarnos a Cristo. Después le recibimos y creemos en Él. En ese momento nos hacemos hijos de Dios. En ese momento. Ya que nos hayamos hecho hijos de Dios, la siguiente voluntad es una cualidad de cualquier hijo de Dios, que es la santificación. Dios desea que tú te santifiques. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y en Primera de Tesalonicenses 4:7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y este tema puede ser muy amplio, pero básicamente la santidad no es de que te empiecen a brotar alas de la espalda, sino que la palabra, el santificarse, la santidad se refiere a apartarse para Dios. En el momento en el que tú te apartas para Dios, te alejas del mundo. Entonces, dejas las cosas del mundo, dejas las cosas de la carne. Puede que algunos no entiendan a qué se refiere con dejar las cosas de la carne, así que vámonos a Gálatas 5:19-21. Ahí nos va a decir claramente cuáles son las obras de la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que las que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el hecho de que tú te santifiques y te alejes de todas y cada una de estas cosas que todos hemos cometido, aunque sea una, porque no hay persona que no haya cometido alguna de estas cosas, en ese momento tú te santificas. ¿Por qué? Porque debemos tener temor a Dios. Y el temor a Dios es, en Proverbios 8:13, primero en 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y en Proverbios 8:13 nos dice qué es ese temor a Dios. Y el temor a Dios es el apartarse del mal, alejarse del mal. Y todas las cosas que leímos antes, esas son mal, es maldad. Y de hecho es lo que vemos en la televisión, en las series, en las películas, que nos lo quieren vender como de forma muy normal. Y no, realmente es mal, es mal. La cuarta voluntad es hacer el bien. En 1 de Pedro 2:15 nos dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esto queda perfectamente bien con un versículo que está en Mateo 7:15, que es muy famoso, que dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Aquí la escritura se refiere a que si nosotros volteamos a ver cualquier árbol, nos damos cuenta que solamente puede dar un fruto. Puede dar manzanas, puede dar higos, puede dar uvas, etcétera, etcétera. Pero un árbol no puede tener dos frutos. De la misma manera, nosotros tenemos que expresar los frutos que son de hijos de Dios. Por eso es muy importante cómo nos comportamos en este mundo físico. Porque tú podrás llegar a tener una relación con Dios, pero sí, tus acciones son importantes, porque tu actuar es de verdad si estás viviendo o no estás viviendo en el Evangelio. Si nos damos cuenta,
solemos ser las personas más juzgadas, aquellas personas que nos declaramos cristianas o seguidores de Cristo. Si nos damos cuenta, la mira siempre está sobre, fíjate que hizo tal cosa y es cristiano. Así que sí, o sea, el hecho de que nosotros tengamos una relación con Dios no nos excluye de que nos podamos equivocar. Pero el tema aquí es que un verdadero cristiano, cualquier hijo de Dios, se arrepiente, pide perdón y trata de arreglar las cosas. Un cristiano no se queda en arrepentirse y pedirle perdón al Padre. Un cristiano de verdad va y arregla las cosas, habla las cosas. Vas en ¿verdad? Sí. Nada más como un comentario extra donde menciona Jessie, lo que nos pide el Señor, su voluntad es que hagamos el bien. Realmente es hacer su justicia, porque nosotros por nuestros propios medios, nuestro propio entendimiento del que hablábamos inicialmente, no es justo. Así de sencillo, por más que nos queramos lavar el cerebro, por más que queramos pensar que somos buenos y que somos excelentes personas y que vamos por la vida haciendo el bien, si uno no tiene este discernimiento, el de la palabra de Dios, cuidado, porque puede ser que te encuentres haciendo el mal y tú creas que estés haciendo el bien. Y es algo muy fuerte, porque a todos nos pasa, de hecho, no terminas de leer la Biblia y es bofetada tras bofetada que nos redarguye para comprender que estamos obrando mal, que hay consecuencias de ese actuar y sobre todo saber que la justicia de Cristo, cuando uno recibe a Jesucristo, cuando uno se arrepiente, recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, en ese momento nosotros empezamos todo un proceso de santificación que obviamente solamente se puede llevar a cabo si nos basamos en la palabra de Dios y nos esforzamos en cumplir sus estatutos y sus mandamientos. En ese momento el Espíritu Santo está actuando en nosotros. Cuando nosotros leemos el verbo, que es Jesucristo, que es el que el verbo se hizo carne, ese verbo es la palabra de Dios. Y cuando nosotros ejecutamos ese verbo, cuando nosotros damos vida a ese verbo, estamos haciendo la justicia de Dios, porque el carácter de Cristo lo absorbemos nosotros. Ya no somos nosotros, ya no vivo yo. ¿Cómo va ese versículo? Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, es negarnos a nosotros mismos para ya no hacer nuestra voluntad, sino la justicia de Dios, que no es nuestra justicia, sino la justicia de Dios. Claro, y ahí tocaste un punto muy, muy importante, porque muchas veces llegamos a pensar que el hecho de que tengamos una buena intención hacia alguien, pensamos que nace de nosotros, pero realmente en la palabra viene que toda buena voluntad y toda buena dádiva viene de lo alto. Amén. Y también muy ad hoc a lo que dices de que tenemos que conocer qué es lo bueno a los ojos de Dios. En Proverbios 3:7 nos dice: no seamos sabios en nuestra propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Entonces aquí se refiere básicamente a que muchas veces creemos que, bueno, pues creo que lo que estoy haciendo pues no me afecta o no afecta mi relación con Dios o sí, no afecta mi relación con Dios. Aquí el tema no es lo que tú pienses, sino qué es lo que te está diciendo la palabra, porque podemos estar en malos pasos y creer que estamos en buenos pasos. Ese es el tema. Y al final de cuentas no importa ni lo que tú pienses, ni lo que Jessie piense, ni lo que yo piense, sino lo que Dios piensa, claro. Porque Él es soberano y justo y bueno, y a Él es al que hay que obedecer. Claro, amén. Y como dice en Isaías 1:18, hay que aprender a hacer lo bueno. Tenemos que apartar el mal de nuestras obras y aprender a hacer lo bueno. ¿Y cómo lo vas a aprender? En la palabra del Señor. Amén. Amén. En la quinta voluntad tenemos que hay que ser agradecidos. En 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Aquí no nos está diciendo Dios que, bueno, da gracias y te va bien. No, aquí está siendo generalizado, lo está generalizando. Da gracias si te pasan cosas buenas. ¿Por qué?
Porque si tienes trabajo, tienes comida, tienes a tu familia sana, da gracias por eso. En Eclesiastés 3:13 nos dice que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Así que sí, disfruta de las cosas pequeñas, es lo que te dice Dios. Las cosas pequeñas, las más básicas, son las más bonitas. No necesitas estar en un megacarrazo, no necesitas gran dinero. También en la palabra viene que a veces hay más amor donde se comen legumbres que donde se come buey engordado. Amén. Entonces, da gracias por todo lo que te pasa bueno en tu vida y también hay que dar gracias por todo lo malo. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas malas que nos pasan, las pruebas a las que nos pone Dios, son para algo bueno. Cambia el por qué te pasa eso, esa pregunta de por qué me pasó esto a mí, a para qué me pasó esto. Tal vez esa prueba que te está dejando, pues sí, que te está dando Dios en este momento es para que tú des testimonio a futuro de cómo cambió tu vida. Hay una frase que me gustaba mucho, que Dios convierte problemas en testimonios. Así que tu problema de hoy es tu testimonio de mañana. Exactamente. Amén. Y en Eclesiastés 7:3 nos dice que mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Y sí, a veces aprendemos más de las cosas malas que nos pasan, porque a veces, aunque nos pasen cosas buenas y demás, no aprendemos tanto como de las malas experiencias. Y al final del día eso es parte de lo que va a ser tu testimonio futuro, de todo lo que te sacó, del lodo en el que te sacó Cristo. Además está muy bueno ese pasaje porque como a veces la tristeza, esa tribulación, ese pesar, nos hace doblar rodillas y acercarnos a la vida, porque estamos muertos en vida cuando no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo, y no nada más de pensamiento, sino de obra también, en los mandamientos que Él nos ha mandado, que nos ha dado. A lo que voy es, esa tribulación muchas veces es la que nos hace humillarnos y entender que con nuestras propias fuerzas no vamos a poder. En un sistema, en un mundo en el que nos hablan diariamente de empodérate, el empowerment, ¿no? Tú puedes, tú tienes un Dios interior, adelante, ánimo, no. Eso es una mentira, y es una mentira diabólica, porque al que necesitamos es a Dios, porque en su palabra también nos dice que en los momentos de mayor debilidad es cuando Él más se manifiesta, su poder más se manifiesta, y hay que tener confianza también en sus promesas. Entonces entender que si hay a veces situaciones malas en un mundo donde nos venden que todo debe de ser felicidad, que busques solamente la felicidad porque es el objetivo último de tu vida, que sepas que no es el objetivo último de tu vida ser feliz, sino encontrar a Dios en esta vida, para que te pongas de un bando. Y hay dos bandos, las tinieblas y la luz. ¿De qué lado te vas a poner? Porque no hay medias tintas. Dios dice que aborrece a los hipócritas y vomita a los tibios. Entonces, ¿estás del lado del bien o del lado del mal? Porque también Dios nos dice en su palabra que si no saben que el ser amigos del mundo nos constituye enemigos de Dios, entonces si nos están vendiendo un mundo de satisfacción de necesidades inmediatas, de felicidad inmediata, de alegría inmediata, ojo, porque puede ser que esa felicidad inmediata te esté llevando a la perdición. Sí, ¿no? Amén. Sí. Y recordar también que pues esa tristeza que te puede generar el problema en el que estás hoy, puede que eso es lo que te acerque a Cristo. Porque Amén. muchas veces nos pueden hablar de la palabra y demás, pero a veces solamente doblamos rodillas hasta que nos pasa algo duro, hasta que es con nuestra familia, con nuestra salud, y ahí decimos, híjole, es que yo ya no puedo. Y recordar que en la palabra viene que hay una tristeza, hay un tipo de tristeza que es que nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento nos lleva a la salvación. Entonces, no estamos hablando de una tristeza de, me cortó mi novio, no, es una tristeza profunda donde tu corazón busca arrepentirse de lo que ha hecho mal y trata de encontrar a su creador. Amén. Y por último, la sexta voluntad
de nuestro Padre Celestial es predicar el Evangelio. En Mateo 28, 19 al 20 nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, tenemos que salir, o de acuerdo a los medios que tú tengas, tienes que predicar de la palabra de Dios. Ya vimos que tenemos que, en primero, arrepentirnos, después recibir a su Hijo, creer en su nombre, confesarlo, y aparte creerlo en nuestro corazón, y obviamente tenemos que ir a la acción. Y dentro de las acciones hablamos de hacer el bien, y dentro de ese bien tenemos que compartir la palabra. La palabra, el no compartir la palabra es muy grave. Esto no se predica en muchas iglesias. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la parábola de los talentos en Mateo 25 del 14 al 30, vemos que un señor le dio a sus siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a uno le dio 1 talento. Y cada uno hizo lo que les pareció conveniente hacer con su talento. Uno fue, negoció, consiguió otros 5 talentos, el otro igual consiguió 2 talentos. Pero ¿qué hizo el que solo tenía 1 talento? Por miedo, lo escondió, lo enterró. Entonces, cuando regresó su señor, el de los 5 talentos le dijo: Señor, aquí están otros 5 talentos. No, bien, siervo fiel, has sido en lo poco, en lo mucho te pondré. Exactamente. De igual forma, el de los 2 talentos consiguió otros 2 talentos. Pero ¿qué pasó con la persona que solamente enterró su talento? Lo mandó a las tinieblas, al lago de fuego. Al lago de fuego. Al lago de fuego. Es muy grave, porque en la palabra viene que inclusive le llamó siervo inútil al aro de fuego. Ahí será el crujir de dientes. Entonces, si tú ya crees en Cristo, predícalo. Pon tú, a lo mejor dices: me da tal vez pena hacer un video. Que no te dé pena, porque muchas veces no nos da pena hacer cosas del mundo. O hacer cosas malas. Y sí nos da pena hacer cosas de Dios. Entonces, no tengas pena, anímate, sube un video, porque tú qué sabes si ese video es de bendición para tus amigos, para un familiar tuyo, para alguien que está a punto de suicidarse. ¿Tú qué sabes si esa promesa, si ese amor de Dios puede llegar en ese momento preciso en el que alguien lo acepte? Así que predica de la palabra, porque al final de nuestra vida Dios sabe todo, y Dios nos va a preguntar: ¿predicaste de la palabra? Y que tú digas: híjole, te acepté, Señor, creí en ti, pero no te prediqué. Qué feo y qué duro, porque es muy duro que, imagínate, Dios nos diga: siervo inútil al lago de fuego. Es muy duro. Entonces, predica de la palabra. No escondas el evangelio, compártelo. Porque es duro, pero sí es real. Y aparte, en las iglesias es muy cómodo ir los domingos, sentarte, escuchar el sermón del pastor y decir: bueno, pues ya estoy limpio. Ya no hay ningún problema, ya cumplí con mi deber y demás. Pero no, tu deber es compartir de la palabra. Sí, que sepas que esto no vaya de: ay, es que yo soy testigo de Jehová, o soy católica, o soy cristiana evangelista protestante, no sé, que hay demasiadas denominaciones. Esto ya va de la relación que tienes tú directamente con Dios, nuestro Señor, y sobre todo que sepas que son tiempos de persecución y no va a ser fácil. La gente se va a burlar, vas a sufrir rechazo. Hace poco subí en el Facebook una noticia de un maestro que dijo que él no iba a mentirle a sus alumnos y que no iba a decir que era normal que un chico se sintiera chica y viceversa, que el sexo es biológico y punto, que él por amor a sus alumnos no les iba a mentir, y por amor a su Dios, que es nuestro mismo Dios, no podía mentir. ¿Por qué? Porque se debía a Dios también. ¿Qué pasó? Lo corrieron. ¿Y acaso tú, creyente, estás dispuesta quizá a que te corran de tu trabajo por levantar la voz a favor de Dios Todopoderoso? ¿Estás dispuesto incluso a que te persigan o incluso hasta que te maten? Porque se dice fácil, pero vivirlo es diferente. Claro. Y solamente podemos llegar a ese grado de santificación
entre más tiempo pasemos con Dios. ¿Y cómo pasas más tiempo con Dios? Leyendo la palabra. Si tú crees que yendo a la iglesia a recibir la misa, como decía Jessie, la obleíta esta ya te entró la sanación y la purificación espiritual, están mal. Están mal, y no lo digo yo, lo dice Dios y está en su palabra. Incluso la misma Biblia católica, ahí viene todo lo que estamos hablando ahorita, viene también en la Biblia católica, porque es la misma Biblia, nada más que le agregaron otros libros, pero al final de cuentas viene lo mismo. Entonces, a manera de resumen, estamos viendo que la voluntad, el deseo de Dios, la intención de Dios para con nosotros es siempre buena, agradable y perfecta. O sea, que si alguien viene y te dice, no, es que Dios es malo y su voluntad es mala porque tal, no. Porque entonces esa persona necesita recibir a Cristo y entender, discernir espiritualmente el por qué la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque todos los misterios están en su palabra y Dios nos va hablando con su espíritu para ir entendiendo todo, y así es. Y si lo dice Dios, yo lo creo. Amén. Porque muchas veces si lo dice el presidente, si lo dice el papa, o si lo dice alguna autoridad de cualquier tipo, así me lo creo. Los influencers, ¿no? Si me lo dice un influencer, no, pues yo lo vivo, yo lo creo. Pero no nos gusta creerle a Dios, no nos gusta decir, ¿sabes qué, Dios? Si tú lo dices, aunque no me guste mucho lo que estoy leyendo, lo que me discierne mi espíritu, pues lo siento, pero es que mi voluntad es mala y perversa, y tu voluntad es buena, y yo me tengo que ceñir a lo que tú me dices. Y justamente ese es el último punto, pero a ver, estábamos diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Amén. Y a manera de resumen, la voluntad de Dios para con sus hijos, o sea, para con todos, es que unos seamos todos salvos, no que unos sí, otros no, un grupito sí, no. La voluntad de Dios inicial y presente es que todos seamos salvos. El que se va a meter a la otra canasta, a la canasta de Dios y a la canasta del diablo, va a ser uno mismo con sus decisiones. Pero que sepas que la voluntad de Dios es que todos seamos salvos, todos, y todos es todos. Entonces, la otra es que creamos en Él, ¿no? Y creer en Él no nada más es de mente, sino también en ejecución, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces no seamos como los demonios que creen y no hacen nada, sino que hay que demostrarlos con las obras. ¿Cómo se demuestran esas obras? Que es también voluntad de Dios santificándonos. Dios quiere que nos santifiquemos. ¿Cómo santificarnos? Apartarnos del pecado, que fue lo que mencionó Jessie. Todos los pecados que menciona ahí nos tenemos que apartar de ellos. Hacer la justicia de Cristo, la justicia de Dios Todopoderoso, esa es otra voluntad de Dios para con sus hijos. Que seamos agradecidos, otra voluntad de Dios. Que prediquemos el Evangelio, otra voluntad de Dios. Y al final queríamos hablar un poco sobre la diferencia entre la voluntad humana y la voluntad de Dios, porque son totalmente diferentes. Vivimos en un mundo que nos dice, sigue tu corazón. ¿Qué corazonada tienes? Hazle caso a tu corazón, ¿no? Y créeme que si, no porque yo lo diga, si Dios que te ama, Dios que te quiere cuidar, Dios que te quiere tener en esa cerca de protección, y esa cerca de protección son sus mandamientos, porque esa misma prudencia es la que nos va a guardar de todo mal. Si Dios te está diciendo, fíjate qué nos dice en este versículo, en Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dios Todopoderoso, porque ni uno mismo puede a veces discernir con plenitud las intenciones del corazón de otras personas. Por eso hay tantos manipuladores, por eso hay tanta gente que hace mal y uno se confía pensando que la gente siempre va a obrar bien cuando uno no sabe, ¿verdad? Bien dicen que a veces las intenciones del corazón, pues si son buenos actores, no salen a relucir fácilmente. Entonces, si tu Dios y mi Dios te está diciendo que el corazón es perverso y es engañoso, ¿cómo crees que le vamos a hacer caso al mundo, a las vertientes del mundo, que hay que hacerle caso al corazón? O sea, hacerle caso al corazón es irnos al mismo precipicio, irnos directos al hoyo.
Y fíjate que dice otro versículo, está en Santiago 3:15, dice, la sabiduría humana no viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Y te voy a leer este mismo versículo en otra versión que se entiende un poquito más. Dice, porque esta sabiduría, o sea, la sabiduría humana, la voluntad humana, porque todo lo que hacemos en ejecución es porque lo hacemos desde la voluntad de nuestro corazón, de nuestra carne, antes de estar con Cristo, obviamente. Dice, porque esta sabiduría no viene de Dios, sino es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Entonces, entender que la voluntad humana es del diablo. Suena fuerte, no lo quieres creer, te cuesta al principio porque estas cosas no se razonan, se disciernen espiritualmente, puede ser. El día que tú necesites de Cristo, quizá lo aceptes y en ese momento te va a sellar el Espíritu Santo y te va a dar discernimiento de muchas cosas que no entendemos en la carne. Porque claro, a mí me contabas esto antes de venir a Cristo y te digo, pero esta tía ¿de qué me está hablando? Yo no entiendo. ¿Cómo que la sabiduría humana es diabólica? Solamente lo vas a poder entender cuando te acerques genuinamente a Dios, leas su palabra, que es la que te redarguye, la que te convence de pecado y es la que te salva, al final de cuentas. Entonces, esa es la voluntad humana, ¿no? Las corazonadas, mi propia opinión, por eso Dios nos dice, no sean sabios en su propia opinión, porque somos bien burros. O sea, toda la historia de la humanidad es cíclica y repetitiva, imagínense por qué. O sea, guerra tras guerra, virus tras virus, peste tras peste, equivocación tras equivocación, genocidio tras genocidio. No es casualidad, es que las intenciones humanas, la voluntad humana es diabólica y es perversa. O sea, y ni siquiera me crean a mí, revisen toda la historia de la humanidad. Digo, tendrían que ser extraterrestres para no saber un poco de historia de la humanidad. Mismamente, ¿qué está pasando ahora? Un virus del Partido Comunista. Espero que no me bloqueen el video, pero bueno. Entonces, estamos viendo eso. ¿Y qué diferencia tiene con la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios viene de la verdad absoluta. No es relativismo, no es mi opinión, tu opinión, mi verdad, tu verdad. Es la verdad absoluta. Claro, la voluntad de Dios, lo vuelvo a repetir, es buena, es agradable y es perversa. Perdón, Dios mío, perdónenme. Perfecta. Es el antagonista, ¿no? Es la tesis y la antítesis, ¿no? El bien y el mal. La voluntad humana es el mal y la voluntad de Dios es el bien. Así de sencillo. Entonces, ¿de qué lado quieren estar? ¿A qué voz quieren escuchar? Porque Dios te habla. Dios te habla. Hay gente que le ha hablado audiblemente. ¿Y sabes también de qué manera te habla? Leyendo su palabra. Porque el verbo, acuérdate que no solamente es audible, no solamente es verbo oral, también es verbo escrito. Y también es verbo físico, o sea, la ejecución. Por eso Jesucristo bajó e vivió, era la Torá viviente, vivió cada mandamiento, cada estatuto, al pie de la letra lo cumplió. Entonces, saber esa diferencia y no se dejen llevar por lo que dice el mundo de que sigue tu corazón, tu opinión es lo importante, porque al final de cuentas lo único que importa es Dios y lo que te va a salvar es Dios. Amén. Entonces, esperemos que el día que estemos en el juicio frente a Dios, porque creamos o no creamos, vamos a estar en ese juicio. Que al menos, la Biblia también dice, el justo con dificultad se salva, ¿no? Entonces, que al menos con dificultad, pero nos lleguemos a salvar y que Dios tenga misericordia de nosotros. Y decirles, para cerrar, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo podemos saber que el reino de los cielos se ha acercado? Porque Dios nos ha dejado su legado, nos ha llamado a arrepentimiento. Dios nos dice, arrepentíos y convertíos, para que hagamos su voluntad, nos santifiquemos y en algún momento podemos estar
podamos estar en su santa gloria en las bodas del Cordero, haciendo fiesta y danzando, porque creer en Dios no es aburrido, es muy, muy divertido y es muy agradable, así como la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No sé si tú quieras comentar algo más. Pues nada más hacerles una pregunta de qué cosas podría impedirte a que tú te acerques el día de hoy a Dios, porque uno nunca sabe en qué momento muere, en tu casa, en el transporte público, tú no sabes, o sea, hay gente sana que muere cada día y de forma abrupta, inesperada. Y esto no es por meter miedo, sino porque pienses cómo es que vas a morir, porque todos vamos a morir. Así que, ¿cómo vas a morir? ¿Estando a cuentas con Dios? ¿O sin ni siquiera haberle conocido o haberle al menos aceptado? Así que, como dijo mi hermana Vero, así que el enemigo está a la orden del día. Y si nos damos cuenta, el enemigo está atacando por todos lados para que sus hijos no hagamos su voluntad. Su voluntad, amén. Porque si tú quieres conocer de la palabra, parece que luego hay trabas, nuestro corazón lleno de incredulidad no quiere. Si Dios nos dice santifícate, el enemigo parece que te pone algo ahí para que lo veas. Lo que más te gusta. De hecho, sí. En la carne, obviamente. Sí. Tú quieres hacer el bien y de repente obran mal contra ti y dices, ¡ay, ya no quiero! Pero tenemos que hacerlo aunque no queramos. Tú quieres ser agradecido, pero a veces el mundo que te dice, no, pues ser orgulloso, te tienen que todos te tienen que rendir a ti y demás, y Dios te dice, no, sea agradecido, te pasen cosas buenas, te pasen cosas malas. Si te pasan cosas malas, gózate porque eres participante en el sufrimiento que tuvo Cristo. Sí. Es duro, pero el enemigo está a la orden del día. ¿Y con qué hay que atacarlo? Con la palabra del Señor. Con eso hay que atacarlo. Y pues, nada más. Dijiste un punto importante del egoísmo. Y la voluntad humana siempre es egoísta. Sí. Siempre llama a conservar nuestro orgullo, nuestro ego. Nos llama a que, de hecho, esas voces que escuchamos cuando dices no pidas perdón, ¿por qué te hablaron así si tú eres más que ellos? Tú no dejes que te hagan sentir mal, no dejes que te humillen, todas esas voces que sepas que no son tuyas, son las del enemigo, ese virus que nos entró desde la caída con Adán. Y todos somos copartícipes, no nada más hay que culpar a Adán, porque todos pecamos, por cuanto todos pecaron. Sí. Pero ese virus es el ego. Y si te fijas, el ego es el que nos hace hacer las peores atrocidades. Desde pelear con nuestros hermanos, matar, todas las abominaciones provienen del ego. Del egoísmo humano, del no tener empatía con nuestro prójimo. Y es algo que necesitamos urgentemente en nuestra sociedad, en este mundo. Necesitamos ser empáticos. El que te pida, dale de comer al pobre. Si alguien tiene frío, dale tu capa. Sí. Son cosas en las que demostramos ser hijos de Dios. Y no porque seamos buenos nosotros, porque no somos buenos, sino que la justificación en la gracia y por la enorme gracia de Dios nos alcanza su misericordia, y esas acciones son una demostración de que Cristo vive en nosotros. Y no es que nosotros las hagamos, sino que a través de nosotros nos ponemos como una herramienta para que Dios nos pueda utilizar y nos lleve a donde Él quiere. Obviamente el camino no es de rosas, ¿no? Como la otra vez platicábamos con el hermano David, no es miel sobre hojuelas. No es miel sobre hojuelas. Hay muchas cosas duras que vamos a tener que vivir, pero Jehová prueba los corazones. Y claro, prueba los corazones no porque Él no sepa qué hay en nosotros, Él lo sabe, Él es omnisciente. Sí. Pero cuando nosotros nos encontremos haciendo algo mal, contrastado con la palabra de Dios, que es la que nos redarguye, es nuestro espejo. Y ahí estamos viendo si nosotros estamos siendo hijos o estamos hijos, pero ¿de quién, verdad? Porque podemos ser hijos de Dios o hijos del diablo. Entonces, pues más que nada era eso. ¿Tú quieres decir algo más? Pues nada más que Dios nos llama a humillarnos. Nos llama a humillarnos y a ser humildes y sencillos. Y a veces cuando tenemos mucho ego,
trabaja Dios con nosotros y nos baja así para decir, a ver, que se te bajen un poco los humos para que me puedas servir bien, ¿no? Estando en santificación, porque con orgullo nadie sirve a nadie, no nos engañemos. Exacto. Y bueno, para cerrar, cantamos una alabanza. Sí. ¿Cuál quieres cantar, la de? Tengo un amigo que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama sin cualquier amor. Que me ama, que me ama, su nombre es Jesús. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios, la vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Mis pecados son borrados ya. Mis pecados son borrados ya. Mi Señor los sepultó en la más profunda mar. Mis pecados son borrados ya. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y si alguien me pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Si alguien te pregunta cómo estás, cómo estás, cómo estás. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Bendecido, bendecido, bendecido porque Cristo vive en mí. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar porque está dentro de mi corazón. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae, los males salen, salen y los creyentes alaban al Señor. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad. Y yo la alabaré, y yo la alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Amén. Un aplauso para Amén. Dios. Un aplauso para Dios, hermanos. Muy buenas noches. Igual buenas noches, hermanitos, y pues primeramente Dios nos permita predicar en las calles nuevamente el próximo fin de semana. Primeramente Dios. Y pues ya, Que pasen bonita noche, que la paz del Señor esté con ustedes. Amén. Bendiciones. Adiós. Dios les bendiga.